Todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate, y fíjense por dónde entramos ya en el año, podemos decir, preelectoral. Prácticamente nos queda un año para que vengan las próximas elecciones, y que son las más cercanas, las más que vivimos, municipales, insulares y regionales. Y estamos viendo constantemente obras que se están llevando en diferentes municipios, obras que se comienzan, obras que ni se acaban, son eternas. No sé si es que la van vendiendo campaña tras campaña y la van sacando, porque cuando se pone otra vez en marcha es cuando se acercan las elecciones. Y obras, la verdad, que no sabemos, porque sabemos cuándo empieza y sabemos cuánto es el presupuesto inicial, pero después, cuando se acaba, tampoco lo sabemos, pero cuánto dinero se invierte en esas obras, si incluso se duplica o triplica. ¿Qué podemos decir? Malas gestiones, malas previsiones o nefastas gestiones. Este es el culebrón. Yo a muchos políticos que gobiernan en diferentes instituciones públicas, si trabajasen en una empresa privada, estarían de patitas en la calle a los 3 días. Yo he dicho algunas veces aquí, y no tengo problema en repetirlo, que en nuestro país nos sobran muchos políticos y nos faltan buenos gestores. Yo puedo poner algunos ejemplos de esto, ¿no? Y voy a empezar por Las Palmas de Gran Canaria, no voy a empezar por Telde, que también, que es lo que más conozco. Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, recordarán ustedes la calle Galicia. ¿Cuántos años estuvieron levantando y poniendo? Levantando y poniendo. Hacían la acera más grande, después más chica. Hacían por aquí una cosa, después la otra. La calle Galicia. El paseo Mesa y López, ¿cuántas veces han levantado aquello para poner unas tuberías? Después le cambiaban el suelo. ¿Cuántos años estuvieron? Eso no se puede hacer en una empresa privada. Un gestor en una institución pública tiene que llevar a la institución pública como una empresa, salvo en que esa empresa, que es una institución pública, no está para tener beneficio, está para gastar lo que se recauda, si es posible, no sobrepasarse los presupuestos. Por lo tanto, es así, que para ser un buen político hay primero que ser un buen gestor. Y desgraciadamente eso nos falta mucho. De esos nos faltan muchos en este país. Por ejemplo, en Telde. En Telde está, por ejemplo, el mercado municipal, que hace ahora mismo 3 años, se hizo un proyecto para terminarlo en 8 meses, de 800.000 euros. Bueno, pues yo creo que eso no se va a terminar ni con 1,5 millones de euros. Aún, ahora mismo 3 años, se iba a abrir en 8 meses y aún no sabemos cuándo se va a abrir. Eso en una empresa privada no puede ser. Sería imposible. Ese gestor no valdría para nada. Está el pabellón de la Barranquera y la piscina de la Barranquera, que nos va a costar un montón de dinero, porque habrá que pagarle el lucro cesante y habrá que cumplir con el pliego de condiciones de la empresa que lo abrió, y está tranquilito. Ellos no han protestado, ya protestarán. Está, por ejemplo, el parking de San Gregorio. Está el dinero ahí para terminar el parque de San Gregorio, una propiedad que el ayuntamiento se la encontró hecha y aún está sin terminar. ¿Llevan cuántos años? Bueno, está, por ejemplo, sin más lejos, el puente de San José de las Longueras, con ese torreón ahí impidiéndolo. Tampoco han tenido la capacidad de solucionar ese problema. Está la urbanización de Arau, 20 años sin terminarla por unos problemas. Es verdad que al principio hubo un problema con la empresa, pero 20 años eso tenía que solucionarse. Ahora está muy apuradito porque hay que terminarla, porque si no, no se le puede poner la luz al pabellón de la Barranquera. Ojalá eso sirva para que esa urbanización de una vez sea urbanizada. Está la carretera Melenara, y los que hemos pasado por allí decimos, oye, ¿cómo es posible que esto se haya hecho de la manera que se ha hecho? Después está
Ya no, esto no es una obra terminada, una obra que no se ha iniciado. El centro de mayores de nuestro municipio, ¿cuántos años lleva el centro de mayores de nuestro municipio cerrado por no hacer unas reparaciones ahí? ¿Cuántos años lleva el centro? Por lo tanto, como decía antes, nos faltan buenos gestores y los sobran muchos políticos. Iván. Bueno, año 2015, una persona anónima como yo se mete en un partido político en Ciudadanos y el panorama que teníamos ahí, después de salir de una crisis durísima que duró 10 años, era pues desolador, ¿no? Corrupción, despilfarro, ineptitud. O sea, eso es lo que dominaba el panorama político en toda España, ¿no? Y por todos lados donde miraras había ineptitud, había corrupción y había despilfarro, ¿no? En Telde, en Las Palmas, en fin, en cualquier sitio, ¿no? Claro, han pasado casi 8 años, no he visto ningún avance en ese sentido, ni que se pidan responsabilidades, ¿no? La culpa fue de los bancos, de aquella crisis, de las entidades financieras y demás. Responsabilidades políticas nunca hubo, por apenas algunos casos en las cajas, en la quiebra de las cajas de ahorro, pero poco más, ¿no? Pero a quien hizo un polideportivo, como los hay, en una ciudad donde la media de edad era de 65 años, no le ha pasado nada. Al que hizo un aeropuerto sin aviones, no le ha pasado nada. Al que hizo un circuito de Fórmula 1, nada. Al que hizo, en fin, un muelle para hacer el campeonato del mundo de vela, nada. Y al que hizo un auditorio, que hoy en día sigue sin terminar, nada de nada, ¿no? O sea, responsabilidades políticas, cero. Ahora mismo, bueno, de todos los casos, todas las obras que ha nombrado Pepe, a mí particularmente, y creo que lo he dicho alguna vez, digamos, el caso de fracaso urbanístico más grande que hay en Telde es el de Arauz, ¿no? Y no sé, claro, como no está construido y no se ve, no parece que sea, pero hay cientos de afectados, familias en algunos casos que se han arruinado y mucha parte de los solares que quedan ahí, si algún día se urbaniza aquello, son propiedad de entidades bancarias. Esa es la realidad a día de hoy, ¿no? En esos 20 años, en fin, la gente, hay herederos que han ido falleciendo y tal. Es un caso realmente a estudiar. Y es verdad que Telde en un momento dado da para un programa aquellos de salvados, ¿no? De ir, en fin, viendo desastre por desastre. Como el Marqués de la Oliva, como sí. el del Marqués de la Oliva. Sí, sí, también en Fuerteventura hay casos similares, en Lanzarote. Programa y sí, lo sí. que está diciendo. Yo me he quedado en Fuerteventura, en Origomare, por ejemplo, ¿no? Es un hotel que está en un suelo natural, ¿no? Barbaridades. Está bonito, pero un suelo natural. Está bonito, pero un suelo natural. Exacto, ¿no? Barbaridades en Canarias ha habido muchísimas. Una noche. Muy natural, ¿eh? Muy te digo que lo hicieron en una noche. Espectacular. El entorno que hay allí. Lo del Origomare, podemos decir el nombre porque es el que hay. Sí, además está judicializado y demás. Pasa que es un caso que no tiene solución, porque o sea, tú no puedes sentenciar, devolver a la realidad, porque ya la realidad te la has cargado, ¿no? Entonces lo que tienes que buscar es la forma legal de darle encaje a aquello, ¿no? Pero a lo que voy, al final, responsabilidades políticas pocas y exigencia ciudadana. La verdad es que lamentablemente tengo que decir que poca también. Ahí es donde es el punto de inflexión. Porque ni se ha penalizado a los partidos políticos por todo esto, y en algunos casos era evidente quiénes eran los responsables, evidente. En muchos casos se les ha juzgado y se les ha condenado, ¿no? Y se les vuelve a votar masivamente, ¿no? No lo sé qué nos pasa. En estos días hay una obra que se ha iniciado en Melenara que la verdad es que quien es profesional, quien es arquitecto y quien es de la zona, a mí me duele que se hagan ese tipo de cosas, en fin, para mí es una infamia la intervención que se está haciendo en todo el paseo marítimo, ¿no? Quiero decir, uno como arquitecto llegas a un sitio, vas a hacer una obra, vas a transformar. Es cierto que lo que había era muy deficiente, era un horror, era un paseo de circunstancias, ¿no? Estaba obsoleto, era necesario, obligatorio renovarlo y es una obligación de los políticos de Telde, bueno, pues instar a su renovación, ¿no? Pero también es una obligación preservar la memoria del sitio, la historia, la tradición, y si no te la sabes, te sientas con quien está jugando a la sanga todos los días o jugando al dominó, quien vende pescado, quien tiene un restaurante, quien va a pasear, quien va a bañarse a la playa y se aprende. Y si uno hace un muro de 2 metros en la orilla del mar y pretende que me crea que es para que, en fin, para que rompa, para que la ola de la marea no llegue a la avenida, en fin, encima nos toman por tontos, ¿no? Yo recuerdo lo que dijo alguna vez Donald Trump en campaña electoral, ¿no? Yo puedo disparar a alguien en plena avenida, en la Quinta Avenida de Nueva York y me seguirían votando, ¿no?
esa es la sensación con la que se queda uno, ¿no? O sea, impunemente uno le da la vuelta a un entorno como ese, a la mejor esquina de la playa, o sea, casi el mejor rincón del litoral que tenemos, y en vez de mejorarlo lo que hace es destrozarlo, y aquí no pasa nada. Es que los ayuntamientos, más que nada, perdón, Paco, los ayuntamientos más que nada los ayuntamientos, yo creo que cuando se va a hacer una actuación en un barrio determinado, lo primero que se va a hacer es consensuarlo con los vecinos. Ahí se aprende todo. Consensuarlo con los vecinos. Tenemos un problema, yo siempre lo repito continuamente. Primero la falta de previsión y luego la viabilidad de cualquier obra. La viabilidad, bien sea económica o de uso, porque también eso influye en la obra pública. Estamos hablando siempre de obra pública y estamos hablando siempre porque el binomio, ¿no? Como diría, el binomio entre obra pública y cálculo electoral, pues, hombre, aquí tontos somos pocos, ¿no? Por tanto, entre más obras públicas o más proyectos o algo que les pueda meter y alguien que se le ocurre en una asociación de vecinos, porque aquí deberíamos hacer, y el político de turno se inventa la obra faraónica y le mete por los ojos, porque es así, nos lo meten por los ojos, que muchos reaccionamos, muchos sabemos lo que significa el coste, muchas de las veces el coste en desarrollo sostenible, el coste ecológico, el coste económico, el coste de su viabilidad, lo sabemos, ¿no? Pero claro, nos meten por los ojos y la gente, a la gente se le da muchas de las veces en ese cálculo político que se hace lo que quiere escuchar, y luego se le da. Yo conozco obras en municipios, ¿no? No muy lejos, no en este, pero en municipios muy lejos, que llevaban obras como mercados municipales más de 8 años, porque bueno, se le dio a una empresa, la empresa fracasó, luego vino otra, pero claro, eso tiene que seguir adelante, y con un coste. Ahora tenemos el coste, a ver, ahora va a ser polivalente, ahora va a ser de otra índole, porque luego se le va modulando a medida que alguno va opinando o alguien, algún concejal o alguien oye, mire, ¿por qué esto debería ser, esto no debería ser? Por tanto, y luego están las obras eternas, ¿no? Las eternas, ¿no? Que sí es verdad, Iván, que debería pagar el político de turno que decidió, porque alguien tiene que decidirlo. O sea, aquí parece que las obras, no, eso fue el otro, eso fue el de la moto, eso fue el técnico. Sí, no, el técnico firmó aquello como que era, perdón, el técnico hizo un trabajo técnico, pero la decisión final es del político, la que iniciativa, es el jefe, que es el jefe, es el que manda, el jefe. El dueño de la empresa es el político, por decirlo crudamente, porque a mucha gente no se le mete en la cabeza, no, oye, me dice, yo soy un trabajador técnico, firmo esto, usted me encargó esto, y yo le digo, mire, esto es lo que hay, ¿no? Por tanto, no hay responsabilidades. El kit de la cuestión, como bien te decía antes, es que nadie asume nada, no se asume ninguna responsabilidad, nada. Yo escuchaba el otro día una entrevista al Marqués de la Oliva, con alguien que era de una asociación ecologista, lo digo porque escuché en un programa, ¿no? Casi, lo digo coloquialmente, ¿no? Casi le pega. Él defendiendo lo que había hecho en la Oliva, lo que había hecho, los desmanes tan grandes que habían ocurrido en la Oliva, defendiendo, pero aquí lo más extraño y lo más raro es lo que, y hay que recalcarlo mucho, Iván, lo que tú lo decías, ¿no? Que se les siga apoyando esa clase de actuaciones. Es que el ciudadano, los vecinos, siguen apoyando esa clase de actuaciones. Es que encima van a la cárcel y lo van a acompañar llorando como una víctima del sistema. Es una víctima del sistema. No que haya hecho unos desmanes, que no se haya ajustado a las leyes, que no haya seguido el procedimiento que nos dotamos todos, porque aquí parece que solo las leyes para una parte y la otra no, las leyes y los reglamentos nos los dotamos todos, los pactamos todos, los votamos todos para que todos las podamos cumplir, para que todos las tengamos que cumplir, no las podamos, sino las tengamos que cumplir, pero aquí parece que no, ¿sabes? O sea, alguien se la salta y aquí no pasa nada. No pasa nada. Sí, es más, es una víctima del propio sistema que todos hemos acordado. Por tanto, yo creo que también, ¿no? Y aquí hablando siempre de la pedagogía y de insuflar
o de inculcar algo de cultura de lo que nos espera en un futuro y de lo que hemos hecho en un pasado para no cometer errores en ese futuro, yo creo que también deberíamos ser, yo creo que todos y los partidos políticos, más claros y más directos a la hora de informar de una cosa y de otra, de una cosa y de la otra. No, porque muchas de las veces se enumera, se dice las bondades, pero el sostenimiento y el mantenimiento no se dice, porque tenemos miles de edificios, no me atrevería a decir unos cuantos, sino miles de edificios que luego se quedan sin mantenimiento, sin sostenimiento, obras públicas que luego dice, esto está abandonado. Si no hay una subvención del Cabildo o hay un programa especial para poder arreglar, ¿no?, el entorno, pues esto sigue abandonado, ¿no? Por tanto, no podemos estar al albur de esa subvención o de eso para poder sostener lo que alguien decidió, ¿no?, que tenía que ser sin prever el futuro, ¿no? Señor Pérez. Hombre, yo creo que en la ejecución de obra pública es un misterio para cuarto milenio, para el programa de Iker Jiménez, ¿no? Porque normalmente las obras de ejecución pública tienen tanto problema de cumplir los plazos, de ejecución del proyecto, de abandono de las empresas, ¿no? Quizás tendríamos que empezar por la ley de contratación del 2015, donde se intentó cambiar los procedimientos de adjudicación para evitar situaciones de que empresas en situación de licitaciones a la baja o en baja temeraria al final tuvieran que abandonar la obra porque no pudieran cumplir o no les fueran rentables económicamente. Pero que también hay otro problema. Muchas veces las certificaciones de obra que tienen que hacer los técnicos municipales para esa obra que se van realizando, hemos visto en estos días lo morosos que son muchas administraciones con las empresas a la hora de cubrir esos pagos de esos servicios, y conlleva también a que esas empresas no puedan cumplir, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un tema político, pero un tema también de la administración pública en cuanto a la gestión de la ejecución de esas obras, ¿no? Hay un tema importante también. ¿Por qué las obras de ejecución pública están presupuestadas, están licitadas? Y últimamente estamos viendo la moda en muchos municipios, y sobre todo en San Bartolomé de Tirajana, puedo poner el ejemplo clarísimo, donde hay modificados de obras del 20 y el 30%, que permite, hasta el 30% que le permite la ley, pero que es muy raro que una legislatura anterior no hubiera ningún modificado de obras y en esta legislatura todas las obras alcanzan el 30%. Algo está pasando y es un tema que podemos discutir en su momento. Para explicar lo que nos entienda, porque muchas veces muchos de los que están escuchando, sí, el sobrecoste por vicios ocultos que aparecen en el no momento, se licitaron o que no se dieron, que eso no se metieron en el pliego, porque y luego, claro, vamos a ver, cuando una empresa asume una ejecución de una obra bajo un presupuesto, de repente se da cuenta que la carretera tiene que subir 10 centímetros más, por poner un ejemplo así un poco burdo, y eso es un sobrecosto de asfaltado, y eso tiene que repercutir en el presupuesto que estaba licitado. Pero ya se me fue la idea de lo que te quería decir, ¿no? Eso es una puñalada trapera. Pero otro problema que ocurre en las administraciones públicas, ¿no? Ya cuando empezamos con los egos políticos de presentación de obras, de grandes proyectos, y da la circunstancia de que a veces un mismo proyecto se presenta en 4 ocasiones. ¿Quién no lo ha vivido en su municipio? Sí. Y qué coincidencia que el primer proyecto o presupuesto de esa obra ronda, por ejemplo, 160.000 euros, y en la 4ª presentación pues ya va por los 600.000 euros. Entonces vemos cómo la administración no funciona igual que una empresa pública a la hora de hacer cumplir los proyectos especificados a la realidad del mismo. Y luego la gestión política es fundamental, incluso la implicación del control técnico de esa obra. Aquí en muchos grandes proyectos hay, digamos, presupuestos plurianuales, es decir, que en todos los años ya hay una partida reservada para continuar la obra por diferentes fases, ¿no? Y muchas veces no entendemos cuando llega el momento y esa obra hace crack y aparecen grandes inversiones que se paralizan porque no se tiene en cuenta, o porque hay un cambio de grupo político y de repente ese grupo político entiende que el fin económico es mejor para otra obra y mantener paralizada esta dentro de la potestad que tiene. Al final vemos que la administración juega un papel importante en la perjudicación de las empresas, en esas modificaciones, en esa duda que se crea de la ejecución real, y luego la falta de previsión.
tú decías una cosa muy sencilla, ¿no? Es decir, asfaltamos y luego nos damos cuenta que a los 2 meses no hemos puesto la canalización de la fibra óptica, por decir, y viene red eléctrica o telefónica detrás abriendo el asfaltado para meter la fibra. Pero eso es una falta de previsión y de respeto a los ciudadanos. Y respeto a los ciudadanos, donde se está gastando dinero público sin control por falta de gestión política. Bien. Hay una anécdota pero que Paco aquí... estaba haciendo mención, decía que actualmente en San Bartolomé de Tirajana las obras que se están llevando a cabo, Sí. todas están Sobredimensionadas. y anteriormente, en el anterior mandato no. En la legislatura había pasada. había un presupuesto. En la legislatura pasada no hubo licitación. modificado de obra en ninguna de los proyectos que se realizaron en el Ayuntamiento de San Bartolomé. En ninguna. Y esta es la En las obras que venían, como la remodelación de la Granadera 500, la piscina y todo, todas las obras, la obra del estadio, la obra, Tú no has tenido en cuenta el encarecimiento del petróleo. todas Perdón, han tenido del petróleo no, modificados de del los 20 y un carburantes. 30%. es la crisis de Tú no has- Ucrania. en la crisis de los Ucrania. carburantes, no, Exacto. una anécdota que no es una anécdota, que fue real, ¿no? Hace como 20, 25 años, cuando tú hablabas del encarecimiento de la obra a medida que iba avanzando y se encontraba tal, ¿no? Aquí hubo un consejero del Cabildo en su momento, ¿no? O sea, además fue público, fue de titular de periódico, que en una obra de una carretera por la zona norte, pues estaba presupuestado que iba a ser relleno de cemento, ¿no? O sea, relleno de cemento, ¿no? Que eran 500.000 pesetas. En esa época eran 500.000 pesetas, hace 25 años, era un dineral, ¿no? Era millonario. Y la rellenó de piedra, la rellenó de las piedras, salió, o sea, fue titular de periódico, o sea, no fue, ¿sabes, no? Por eso te digo que aquí hay para todos los gustos. Ahora resulta que cualquier cosa es una modificación del presupuesto de la licitación, ¿no? Una modificación de crédito, al fin y al cabo, de la propia administración, ¿no? Por tanto, en esa época, pues se ponía la piedra a cambio se ponía piedras cogidas de la misma orilla de las propias carreteras. Pero Paco, y, es que no hay que ¿y irse dónde tan estaba, atrás. dónde estaba el dinero No después? hay que irse tan atrás. ¿Dónde estaba el dinero Se después? ven obras Sí. donde la barandilla es de acero inoxidable en el proyecto, Sí. y eso lo he visto yo, y luego cuando Sí, vas sí. a la obra ves que las barandillas son de tubo de antena, o sea, tubo galvanizado, y dice, Tubo pero, galvanizado. oye, la diferencia de precio es importante, ¿eh? Ya. ¿Quién certifica? Pero Pepe también ponía sobre la mesa y decía, obras que se llevan ejecutando en Telde en 20 años, pero en 20 años ha pasado diferentes gobiernos, de diferentes ideologías, de diferentes colores, por lo cual es que parte y comparte es el que tendrá también más culpa, uno más, otro menos, como decía el dicho, no me digas que hay un problema, no me digas que ya lo sabía, dime qué has hecho para resolverlo. Sí, no, es así, Paco. Y la Yo solución del problema. El problema está. no culpo solo a uno. Yo lo que he citado aquí, culpo al gobierno que está, porque ha sido este gobierno que está ahora mismo, o la señora alcaldesa que está, la que ha tenido esa responsabilidad en todas estas zonas que yo he citado, en todas, ¿eh? Por lo tanto, es verdad lo que dice Paco. También es cierto que las normativas cambian mucho. La ley de contratación dejó a las administraciones fuera de juego, Claro. con ese cambio y la falta de músculo para poder tramitar los proyectos, Claro, porque es que ahora mismo- los procedimientos de licitación se alargaron en Vamos a ver, tiempo. ahora mismo para Bien, contratar requisito. una obra en un ayuntamiento Sí. de 1 millón de euros es lo mismo que para comprar 4 cajas de agua o 5 cajas de agua. No, es diferente. No, es muy parecido. Bueno, porque no Es tiene un diferente. proyecto, me El de refiero. 1 millón de euros tienes un armonizado, tiene unos 6 sí, meses. Paco, Bueno, me vas a decir a mí lo que lleva eso. Y Yo otros estoy adeudos. comparando, es que los El trámites. otro es a deuda, la El comisión de otro es gobierno, menor, la comisión de gobierno, contrato menor. No, hombre, algo sé de eso también. No, Bueno, yo no me quiero vayas que lo a diga, comparar. porque el ejemplo no Es- Ah, el la millón parte de para euros pagar. con el con el contenedor, el gofio que compró Carmelo Ramírez y Antonio Ortega para llevarlo para... Pues Esa- todavía no se sabe dónde se compró el gofio, todavía no se sabe, ¿eh? No, todavía- Eso es un secreto. Todavía están buscando. ¿Y dónde está la oposición del Cabildo para pedir la justificación de ese gasto? No se sabe. Porque el presupuesto ya terminó y eso fue aprobado la legislatura anterior. Bueno, en definitiva, Están que lo que pendientes. ocurre, y lo que yo decía al principio, que incluso yo no sé para qué sirven en muchos casos esos informes preceptivos, pero no vinculantes. Vamos a ver. Para dejar al político a decidir lo que él quiera. Es así, un informe preceptivo, pero no vinculante. El técnico hace un informe y le dice, mire, esa obra no se puede hacer así, pero no es vinculante el informe.
muchos casos, no todos, hay que son, eso lo sabemos que hemos estado en... Entonces, claro, ¿qué decide? Decide el político que no tiene ni puñetera idea de haber cogido nunca ni una cucharilla para colocar un bloque. Por ejemplo, ¿no? Decide cómo se va a hacer el muro, por dónde se va a hacer, qué altura se le va a dar. Esas son las cosas que desgraciadamente están pasando, ¿sabes? Pepe, tú dijiste antes un tema que creo que es muy importante, es decir, participa el ciudadano en las inversiones económicas en su zona, en su barrio, en la zona donde se mueve normalmente. Muchas veces, yo cuento siempre el caso, y me pasó a mí en un proceso electoral, ¿no? Donde yo voy a un barrio del municipio de San Bartolomé de Tirajana y les planteaba a los vecinos allí la posibilidad de tener en cuenta, estamos muy de moda el pádel, montar unas canchas de pádel, ¿no? Y un señor mayor, sí, muy socarrón, me dijo: mire, ¿y para qué queremos nosotros las canchas de pádel? Si aquí no le dijo al pádel. Dice, si aquí la juventud ya no hay, los que sí, somos mayores, ¿nosotros qué queremos? Sí, bueno. Mesitas para jugar dominó, a la zanga y una pérgola. Esa es la desconexión que hay con la ciudadanía. Entonces, si tú en los presupuestos participativos, como están haciendo muchos municipios, porque está todo inventado, pues escucha al vecino para ver en qué quiere, dónde se gasta el dinero, a la mejor se le saca más rentabilidad y no se hacen grandes obras faraónicas que al final no se le saca el uso público necesario por parte de la ciudadanía. Claro, por eso o no llega a no ejecutarse por falta presupuestaria. Los vecinos de la zona, del barrio, del núcleo poblacional, lo que sea, no participan en las decisiones que el ayuntamiento lleva. Por ejemplo, llega a un barrio, de momento, de hoy para mañana, te cambia aquella calle prohibida para allá, la otra para abajo, que a lo mejor en algunos casos... un aeropuerto, como decía claro, yo. En algunos casos tienen razón por la seguridad, pero hombre, oye, consúltelo con los vecinos, le van a hacer una obra, va a hacer una obra por ahí, oye, como mínimo, en Melenara, se va a hacer ese parque, el parque de Melenara, ¿se ha consultado con los vecinos? Bueno. No se ha consultado con los vecinos. Tenemos participación ciudadana, ¿no? Claro, la concejalía. No, porque no funciona. Del parque en la zona, ¿no? Que creo que va a afectar notablemente los aparcamientos en la zona, creo. Que el ayuntamiento todos los aparcamientos de la zona se los ha cargado. Mira, el ayuntamiento entender el éxito de la restauración de Melenara y no pensar que eso tiene relación con que es fácil aparcar, en fin, cualquiera, ¿no? Mira, cualquiera cae en eso, ¿no? Ya le quita un atractivo. Cualquiera cae en eso, ¿no? Bueno, pues pero a lo mejor en que Tenerife funciona. Mira, el ayuntamiento de Telde, que está acogido a la ley de las grandes ciudades, como se comprende junto con la Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Telde, le obliga a desarrollar 8 reglamentos. 8 reglamentos. La participación ciudadana es una. El Consejo Social y Económico de la ciudad es otro. Para los presupuestos, que hayan gente con cierto prestigio que colaboren y se sienten a elaborar unos presupuestos, pues los políticos dicen, aquí lo seremos. Es curioso lo del Consejo Económico y Social. Claro que están los agentes sociales, porque es preceptivo pero no vinculante. Es curioso, yo que de verdad... Que no entiendo eso. Yo he participado del Consejo Económico y Social de Canarias. Porque los informes son preceptivos pero no vinculantes. Preceptivos en muchos casos. Hay casos que a lo mejor porque son, por ejemplo, el Consejo de Estado en España. Los informes son preceptivos pero no vinculantes. Pero no vinculantes. Es como decirme, mira, dime si lo estoy haciendo mal, pero no te va a hacer caso. Claro. Dime si lo estoy haciendo mal, pero no te va a hacer caso. Porque yo político soy más listo que todos ustedes, claro, que son unos profesionales. Claro, es que hay órganos que no tienen ese sentido. Y ojo, que esos consejos económicos y sociales y esos órganos trabajan. Me consta que sus técnicos y sus integrantes trabajan, pero trabajan. No hay uno de los municipios de Canarias que están acogidos a la ley de las grandes ciudades que desarrollen esos 8 reglamentos que tiene la ciudad de Telde. 8 reglamentos son. No hay, entonces, este país necesita una reforma administrativa, pero muy urgente, sí, porque además tenemos que adaptarlo a los nuevos momentos. No es lo mismo ahora que hace 20 años. Por lo tanto, yo creo que necesita... Sí, pero también yo tengo una opinión y una opinión más... Yo creo que hay que empatizar bastante siempre. En política hay que empatizar bastante. Una cosa es estar fuera y otra cosa es estar dentro. Yo no he estado dentro, yo he estado en la oposición, pero no he estado dentro gobernando. De este lado de la mesa. Sí, de este lado de la mesa, como dice Paco, se ve diferente y parece que el mundo es redondo, pero lo podemos hacer medio cuadrado o medio ovalado. Otra cosa es cuando ya te encuentras, empiezas a subir en los escalones, ¿no?, de la Casa Palacio,
Empiezas a subir los escalones de la Casa Palacio y ya te encuentras el primer escalón, ya te encuentras un valle. Y ahí te encuentras un valle, después te encuentras otro, después te encuentras otro. Y cuando llegas a 3 o 4 valles, dices, voy a volver para atrás, a pasar por el principio. Entonces, una cosa es, y tú, Pepe, que has estado gobernando, que tú has estado con mando en plaza, como se dice normalmente, cuando tienes concejalía, cuando tienes mando, ¿no? Tú sabes que esto, una cosa es, sí. Y lo de asambleario, lo de decir, oye, que el pueblo opine, sí, que el pueblo opine, pero tú le propones al pueblo. Tú le tienes que asesorar. Tú le propones al pueblo. No, tú le tienes que asesorar. Oye, vamos a hacer esto. ¿Qué necesidades sobre esta política? Sí. Más prioritarias necesita este barrio. O sea, yo solo distinguiría. Tengo que confundir lo de asambleario con. Distinguiría dos cosas. Vamos a dejar a Iván. Vamos a dejar a Iván que hable, ¿no? Separaría las obras, ¿no? Todo esto que está, todo lo que estabas comentando, de la transformación urbana. O sea, la transformación urbana sí que tiene que ser participación, debería ser obligado la participación ciudadana, la participación de otros agentes, es decir, el conocimiento de lo que se va a hacer y luego, evidentemente, no todo va a ser un consejo y una asamblea, sino alguien tiene que decidir, pero alguien tiene que decidir habiendo oído, habiendo escuchado. O sea, de todos estos años en política, ¿qué es lo que he aprendido? Yo no he estado ni dentro ni fuera, ¿no? Aquí en el debate cuando me invita a Paco, ¿no? Oye, que en la política te da la oportunidad de conocer a una parte de lo mejor de la sociedad. Tienes acceso a ellos, los conoces, te encuentras, tal, y de lo peor también. Pero hay una buena parte de lo mejor de la sociedad que evidentemente se desecha. Es decir, yo puedo entender que alguien se equivoque, un político se equivoca y tal. Lo que no puedo entender es que vaya siempre solo y solo se oiga a sí mismo y solo se mire en el espejo. Eso no tiene ningún sentido en una sociedad como la que estamos. La sociedad canaria tiene mucho valor. Es decir, hay mucha gente con mucha valía, ¿no? Y no se cuenta con ella. Como tú dices, en fin, a lo mejor se la invita, pero no es escuchada, ¿no? Y cuando uno hace una actuación como insisto en lo de Melenara, y no hay una respuesta ciudadana, bueno, pues lo que entiendes como político es que, bueno, que lo que estás haciendo está bien, porque nadie te ha dicho lo contrario, ¿no? Y llegarás el día de la inauguración, cortarás la cinta, en fin, foto y todo el mundo feliz, ¿no? Pero te has cargado un entorno, amigo, sí, para siempre además, ¿no? Entonces, no puedo entender cómo no te rodeas de lo mejor de la sociedad, teniéndolo al alcance de la mano. Es una llamada de teléfono, ¿no? Tienes los correos electrónicos, las direcciones de lo mejor que hay en tu municipio, lo mejor que hay en la isla, y no lo utilizas, ¿no? El cálculo político se hace. Claro, porque si el que me va a decir la realidad y la verdad. No me gusta. No me gusta el que me va a decir no, es de otro partido. Vamos claro. Oye, porque aquí todos, eso también, aquí todos tenemos una. Eso también, que es otra. Aquí todos tenemos una asignación, ¿no? El sectarismo en política también ha hecho mucho daño. Por cierto, hablo de Melenara, que conste que el arquitecto que ha hecho el proyecto, en fin, yo lo considero uno de los mejores profesionales de la isla, casualmente. Además está bastante en forma, un tío que trabaja mucho y hace una obra de muchísima calidad, es profesor de la universidad, pero hasta esa persona puede cometer un error y el responsable, digamos, de haberlo contratado, de haber contado con él, también tiene que ser consciente de que el error que cometa su técnico sí, es responsabilidad suya, tiene que asumirlo, ¿no? En cuanto a los costes de la obra, la leyenda negra, lo más difícil en una obra de toda la vida del mundo, desde los romanos, es cumplir con los plazos y cumplir con el presupuesto. Y si me estás cambiando las normas y si los procesos administrativos duran 3 años, al final lo que tú pensabas que costaba 100 cuesta 1.500 por una lógica que se extiende en el tiempo, ¿no? El reglamento de baja tensión cambia casi 2 años, cada 2 años, es una pasada. ¿Sabes lo que pasa? Entonces, que luego, todo eso que luego la empresa que se le adjudica esa licitación, con ese periodo de casi 1 año de tramitación, en muchos casos del expediente, porque te dieron el proyecto de hace 1 año, ¿no? Con unas condiciones específicas, pues cuando se da cuenta que no le es rentable o va a tener pérdida y abandona y se paraliza la obra. Con lo cual, y lo que acortar los plazos administrativos supone un ahorro. Y lo que en muchos cuesta casos rescatar esa obra y volverla a licitar, en muchas ocasiones hace que se alargue, se alargue y ya el presupuesto por el que está diseñada ya no cubre la realidad, ¿no? Claro, y es uno de los problemas que a veces es insuperable, a veces tienes que parar obras porque no tienes, agotas el presupuesto inicial porque lo hiciste hace 5 años, ¿no? O cuando aparecen modificados de obra. Ese es el equilibrio que hay que disparan también. Ahí sí que no duras ni un segundo en el sector privado. Es decir, si tú pensabas que había 100 metros de bloque y resulta que son 500, vas a la calle.
nadie te va a preguntar, o sea, siempre te enseñan la puerta, ya está, ¿no? Sí, bueno. Y además no vuelves a entrar. Lo Sí, mismo- Y además muchas veces resulta, ¿no? Y la excusa que se pone es que había un error en el diseño del proyecto. sí, también. No sé, que la pista le faltaban 2 metros para cumplir el reglamento. Pero a ti te parece normal, que si el ejemplo del mercado de Telde, Ya, ¿te pero- parece normal hacer un proyecto de reforma del mercado de Telde y no incluir en el proyecto las cámaras frigoríficas? O sea, que es un mercado sin Bueno, el equipo de frío. ¿A qué técnico se le Pues eso se hace así porque tú tienes el dinero para hacer la reforma, pero no tienes para hacerla toda, pero la quieres empezar ya. Y Entonces, entonces, bueno, pues yo- Y privadas, públicas y privadas también, porque hay adjudicaciones de empresas de servicios, ¿no? Sobre todo servicios, ¿no? El problema que hay grave es la oferta, la oferta temeraria. La baja temeraria, La sí. baja temeraria, eso es lo peor, ahí es donde no debe caer una administración. Pero Paco, ahí, eso vamos, está muy- ninguna administración, Paco, vuelvo a eso repetir, está muy ninguna empresa controlado. privada, porque Mira, también eso necesitan está- servicios Eso a la baja. en la nueva ley de contratación, y te lo digo de muy buena Sí, tinta, sí, porque sí, yo, no, la en contratación. 2 meses he tenido que hacer varios Ya, informes de justificación de baja temeraria y valoración de esa baja temeraria por licitación del ayuntamiento y de trabajo. Está muy contemplado, es muy estricta, Sí. y está filtrando bastante. Por lo menos, yo puedo decir, en el Departamento de Contratación de San Bartolomé te están pidiendo informe de la baja temeraria, las desviaciones que hay, o sea, bastante exhaustivo, para luego adjudicar la obra. ¿Qué va a pasar? Que el problema a lo mejor no es que el empresario vaya a lo mínimo para ganar el concurso, la adjudicación, sino luego la regulación de los pagos de la empresa a esa obra, que en muchas ocasiones están hasta 1 año y algo para poder cobrar muchas ejemplo, certificaciones, y eso mete en un crack económico muchas empresas. Pero los técnicos castigan mucho las bajas temerarias, porque los técnicos al final, en este caso los municipales, saben que una baja temeraria es porque le van a hacer una obra, una yabusa, y le temen mucho, y en los informes siempre lo destacan. Y van a pagar por los servicios, y van a pagar una... Y no van a poder miseria, cubrir van a el pagar servicio, miseria. tanto actuación No. de servicios públicos. Mira, o en algunos casos, Paco, incluso sea porque esa empresa quiere trabajar para no ha trabajado nunca en el ayuntamiento, quiero meterme ahí, hago la obra al precio que sea. Hombre, Yo entro y a partir de ahora. mientras más también, Pepe, Eso no quien se lo cree quien nadie. conoce el mercado, los precios de mercado, Eso no sería una es la empresa sería privada. una ONG. La administración a veces no está al día en eso. No, es que muchas veces hasta el concurso por el que sale, las empresas que ven allí dicen, pero mira, esto da un servicio mínimo. ¿Por qué? Porque la administración considera que algunos servicios o intervención no se justifica que se incremente esa partida, por lo que ellos crean oportuno, y entonces podemos entrar en estas situaciones de vernos que la empresa a la mitad de asumir el servicio lo abandona, porque dice, mira, ya los costos míos ya están superados. Sí, pero eso tenemos un montón. Sí, ¿no? De esa tenemos un montón de obras Claro. pendientes. Pero no es posiblemente de que se ha creado un vicio. Porque Pero sí de empresa que no, se presentaba a concurso. no es vicio, Se cambió una ley No, de no es contratación vicio. para regularizar Ahora eso. y le dio el cambio. Pero no es vicio, no es vicio. Hombre, Es metedura de pata. Yo creo que no es vicio. Yo creo que más que vicio. de empresa es que se ignorancia presentaba a o metedura de concurso pata. y hacía una bajada terrible, y acto seguido, a comienzo de la obra, ya decía, no, mira, es Bueno, que la esto picaresca ahora existe, aquí, la y picaresca ahora existe, esto pero no la se ley puede. de contratación está Y eso clarísima. lo sabes bien, Paco, aquí no la somos nuevos. ley dice claro, si tú te adjudicas la obra por una cantidad económica que está dentro de los baremos establecidos y por los criterios de adjudicación de mejora también tú ganas, pues hay que adjudicártela, porque el técnico no puede ir en contra de esa situación. Ahora, el problema es la picaresca, en este momento que estás dentro, aparece esos modificados de obra. Ahí es donde tiene que decir el ayuntamiento al empresario o el técnico competente, no, usted asume este tema. Lo raro es que en una legislatura, como digo yo, 0 modificado de incremento de obra, y aquí todas las obras están entre el 20 y el 30%. Eso es sospechoso. Algo Eso es sospechoso. no es normal que está sucediendo, por eso decía que es
un tema de Iker Jiménez para cuarto milenio, Sí. para ver por qué se incrementa esa Señor sobra. Suárez, señor Iván, señor Francisco Cuadrado, Francisco González y Francisco bien. Pérez, gracias a los cuatro por estar compartiendo ustedes, por invitarme. Muy este bien. tiempo de debate, este tiempo de tertulia. A ustedes también un millón de gracias por estar una noche más siendo fiel a este programa y a esta casa. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes, aquí en Más que Política, el debate.